Laureano, bienvenido al podcast. Gracias, Ricardo. Un abrazo, un saludo. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo? En este momento me encuentro en la isla de Tenerife, esto es en las Islas Canarias, en África, España. En África, España. Eso nunca lo había escuchado en una misma oración. Pero es Bueno, verdad. tú sabes que Claudio Nazoa me echa mucha broma, dice que yo estoy en África, pero lo dice como con, con el criterio de herirme, pero efectivamente las Islas Canarias son... Perdí el internet, te perdí. Ya, yo también a ti. Te Ahora, encontré, te encontré nuevamente. Así es la vida. aquí está. Ajá. Que está en África. ¿Sabes qué? En estos días vi que está a la misma altura que Florida, Tenerife. Sí, ciertamente, las Islas Canarias están a la misma altura que Miami. Qué loco. O sea, el mismo clima y todo. Es un clima muy benévolo, muy bueno. Yo creo que incluso mejor que el de la Florida, porque es un clima menos húmedo. Mm. Las Islas Canarias están expuestas a los vientos alisios y además de eso, bueno, hace mucho viento siempre. Y después la gente es muy simpática, es muy amable y además que tiene un cariño muy particular por Venezuela, lo cual le hace a uno la vida más grata y más llevadera. ¿Te gusta mucho? Tú eres español de nacimiento y Yo nací aquí, sí, yo nací aquí en Tenerife Tenerife. y me fui chiquitico, me fui Eh, niño a Venezuela. ¿Sientes que volviste a tu casa o llegaste a un país que no sentías que era tuyo? Bueno, siento que estoy en un país que no es el mío. Es una sensación rara, Mm. porque bueno, efectivamente mi país es Venezuela, pero aquí me siento cobijado, está mi familia, están los lugares de mis abuelos. Entonces, me ha planteado esta etapa, estos 3 años que llevo aquí, una reflexión sobre la historia familiar, sobre el hecho de emigrar, sobre muchas cosas, al punto que quisiera escribir algo, una novela sobre eso, sobre esa historia familiar de varias generaciones de emigrantes y sobre todo ahora que los venezolanos nos hemos convertido en emigrantes. ¿Sientes que la migración te cambió? ¿Sientes que... Sí, totalmente, Ricardo, totalmente. O sea, sobre todo, bueno, las dos. Fíjate, cuando yo me fui de niño a Ujú. Venezuela, esa emigración cambió mi vida. Me hizo una persona más preparada, con más oportunidades, una persona que llegó a la universidad, o sea, Venezuela, para los que emigraron a Venezuela, Venezuela fue un país de oportunidades, de progreso espiritual, material, de todo tipo. Entonces, nuestra vida cambió. ¿Y sabes cómo lo mido, Ricardo? Porque como ahora he vuelto aquí al pueblito de mis padres, veo a los niños que fueron conmigo a la escuela convertidos hoy en hombres. Y entonces veo cómo son sus vidas y me digo, esta sería mi vida si Mm. yo no hubiese tenido la oportunidad que tuve de emigrar. Entonces, eso fue significativo o es significativo en mi reflexión, porque digo, bueno, el emigrar fue el abrirse puertas de cultura, de pensamiento, de reflexión. Y ahora, este volver también ha significado para mí un cambio espiritual, porque primero he vuelto a las raíces de mis ancestros. Después, por otro lado, vengo, ¿sabes? Es como cuando vuelves de un viaje, como el poema de Ítaca. Mm. No pienses que es Ítaca la que va a hacerte rico. Rico es el camino. Sabio como eres, tan pleno de conocimientos, ya habrás comprendido lo que significan las Ítacas. Mm. Entonces, es como volver a Ítaca lleno de sabiduría y entendiendo el sentido del viaje. Entonces, una cosa espiritualmente para mí muy enriquecedora, muy gratificante. Estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con muchísimas cosas, con mi profesión, con el humor, con la posibilidad de llevarle humor a la gente
por las vías que podamos, por esta. Ahora estamos en este streaming del que conversaremos seguramente. Bueno, en eso se nos va este nuevo sentido de la vida que tiene como finalidad ya no ni conseguir fama, ni conseguir fortuna, sino conseguir profundidad, densidad espiritual. Y ahorita que llegaste allá y viste a estas personas con las que le viste en tu infancia y que los ves ahora como hombres, eh, qué te llama la atención de eso? ¿Cómo son sus vidas? ¿Tú te imaginas cómo hubiese sido tu vida si te hubieses quedado en España desde chiquito? Sí, sí. Mira, fíjate, casi todos los que comenzamos a estudiar primer grado en la escuela de aquí, la gran mayoría, por ejemplo, no pudieron concluir estudios superiores, porque en la sociedad española de ese momento los estudios superiores eran muy complicados y costosos. Mm. Yo pude concluir estudios superiores, yo pude ir a la universidad, yo tuve la oportunidad de contemplar otra visión del mundo y eso sin duda me ha enriquecido la vida. Entonces, yo siento que yo estaría dedicada a labores agrícolas, probablemente, que es realmente a lo que me he dedicado actualmente, pero desde otro punto de vista. Es decir, yo como que di un giro copernicano, volví al principio, pero he vuelto de una manera como asumiendo toda una visión de la vida. ¿Y haces agricultura ahorita? Estoy en ello. Bueno, mira, ahorita tengo sembrada cebolla. Lo que pasa es que, bueno, tengo altibajos. La vida del agricultor también te enseña mucho de la esperanza. Tú depositas en una semilla toda tu expectativa y algunas se dan y otras no se dan, como los proyectos vitales. Pero nunca pierdes la esperanza de sembrar algo nuevo. Ahorita tengo sembrada cebolla, tengo sembrado auyama, tengo sembrado una cosa que se llama aquí bubango, pero que nosotros llamamos en Venezuela calabacín. Mm. Tengo sembrado, yo compré unas maticas de maíz para sembrarlas también, para hacer cachapas en un par de meses, y en eso ando. Y eso me da, y bueno, y árboles frutales. Tengo manzano, un cerezo, dos matas de naranja y una de granada. Esas son mis primeras maticas que he sembrado en este viaje. ¿Y lo consideras un hobby? Lo considero un hobby porque no puedo vivir de eso. Pero sabes que es una cosa agradable que tú necesites una cebolla y vayas al huerto y la saques. Te da una sensación como de que te estás adueñando de tu destino realmente. Y eso es lo que yo creo que es mi etapa de este momento, adueñarme de mi destino, de mi rumbo. Y no tienes unas vaquitas y unos cochinitos para No adueñarte de eso tengo también. porque la responsabilidad de los animales es mucho mayor. Hay que tener más compromiso con ellos y yo espero poder volver a viajar próximamente cuando la pandemia pase. Entonces los animales tú no los puedes tirar al abandono. Por eso no he entrado en la parte, pero me gustaría, por ejemplo, el ordeño Mm. de cabras, sobre todo de cabras, para hacer queso. Aunque yo no como queso, pero he estado experimentando el otro día fabriqué un queso y me quedó bueno según los que lo probaron. Mm. Entonces, quisiera hacer algunos quesitos también. Qué divertido. ¿Tú sabías que ibas a hacer algo así cuando te mudaste o fue algo que te No, tomó de imprevisto? no me imaginé. Lo que resulta es, bueno, la historia es que hay una casa de las herencias que recibimos de nuestros antepasados. A mí me tocó una casa que está metida arriba en la montaña que perteneció a mis abuelos, Mm. que casualmente es la casa en la que yo nací. Esa casita estaba muy viejita y ya pasa los 100 años y si no se le metía mano se iba a caer. Entonces yo le he metido mano a la casa. Con mis propias manos he ido arreglando algunas cosas y con la ayuda de algunas personas otras para que la casa se mantenga. Por ejemplo, hacerle un baño, hacerle una cocina que no tenía en esa época. La pobreza era tan grande
que no se usaba el baño, sino una cosa que llamaban el retrete que quedaba al otro lado del camino, que era como una especie de pozo séptico. No había agua potable, no había electricidad, nos iluminábamos con unas lámparas que se llamaban de carburo. Eran unas lámparas a las que se les metía una piedra de carburo, el carburo, no sé si es un mineral, se podría decir, recuerdo que eran unas piedras y se les echaba agua y el contacto del agua con el carburo expelía un gas y ese gas hacía que la lámpara se encendiera, era combustible y con velas también, por supuesto. Y después, entonces, bueno, le construí una cocina y un baño. Y entonces rescaté los terrenos que mis abuelos tenían y los he ido limpiando de la hierba del monte que le había crecido y he empezado a sembrar. Mi propósito es hacer un pequeño viñedo y fabricar vino también. O sea, te has convertido en un artesano, básicamente, ¿ah? Me he convertido en un artesano y también en un carpintero, gracias a Emilio, que tiene una carpintería allá en San Antonio del Golfo, Ujú. que se llama La Mamá de Palo. Y entonces él dice que yo he abierto aquí una filial de la Mamá de Palo 2, que es Emilio Emilio es un excelente carpintero. Y yo he ido aprendiendo algunas cosas de él. Cuando él vino por acá, que vinimos a trabajar acá, él me hizo comprar unas maquinarias, una máquina para cortar la madera y tal, y entonces he ido haciendo cosas. Ahora voy a hacer como una especie de catapulta para tapar el sótano y convertir un área en biblioteca. Todo eso lo voy a hacer. Yo guindé un chinchorro que compré en Carora, pero me caí del chinchorro porque como las paredes son antiguas, no agarraron bien los anclajes. Y estaba yo en el chinchorro cuando este se vino al piso, pero aquí me tiene, Te saludable. desplomó. Mira, Laureano, ¿y no te dio miedo comenzar? O sea, no solamente te fuiste a un nuevo país, sino que comenzaste un nuevo estilo de vida. Mira, Ricardo, no sé. Fíjate, es curioso, yo estoy haciendo un monólogo sobre el miedo, pero he ido perdiendo el miedo. Eh, ya no temo a muchas cosas que antes me resultaban temibles. Eh, estoy muy conforme porque además en la medida, tú sabes que hay un dicho que a mí me parece que tiene mucha validez. Dicen que rico es no quien más tiene, sino quien menos necesita. Y me doy cuenta en esta etapa de mi vida en que necesito muy poco, de que son muy pocas cosas las que necesito para tener una vida en armonía. Una de ellas es la felicidad, que afortunadamente me siento muy feliz en esta etapa de mi vida, y la felicidad y los libros, y la cercanía de la gente familiar. Entonces, son dones que he aprendido a agradecer. O sea, yo estuve toda mi vida, mis padres regresaron muy pronto a Venezuela y yo estuve pues mucho tiempo sin la cercanía familiar. Estoy disfrutando de eso que tenía mucho tiempo que no lo disfrutaba también. Fíjate que hablas de que tu nuevo monólogo es sobre el miedo, que cuando lo haces por streaming, ¿cuándo lo estrenas? El 27 de este mes de junio a las 5 de la tarde, hora de Caracas. Y me llama la atención porque los comediantes usualmente hablamos de lo que sentimos en ese momento, de lo que queremos decir. Sí, Y me dices que no sientes miedo ahorita, que básicamente es algo como que has dejado atrás. Entonces, ¿por qué haces ahora un show sobre el miedo? Me intriga eso. bueno, a ver, yo creo que he dejado atrás ciertos miedos, efectivamente. Es decir, por ejemplo, cuando uno trabaja en el humor, tienes miedo como a que la gente deje de quererte, como miedo a perder fama, como miedo. Yo esos miedos los he ido dejando de lado. Miedo a que te critiquen, ya yo veo las críticas, si me hunden en el Twitter o si me exaltan, me da exactamente lo mismo. Trato a los dos sentimientos con igualdad. Es decir, por supuesto que agradezco los buenos comentarios, pero no me hacen envanecerme. Y los malos comentarios ya no logran deprimirme como en otros tiempos. Pero, por ejemplo, hay otros miedos que conservo. Yo tengo mucho miedo al futuro de nosotros, al futuro de Venezuela. Yo le tengo mucho miedo. Le tengo miedo
a perder el centro de atención con los asuntos nuestros. Le tengo miedo a la violencia, a la violencia que se ejerce impunemente en nuestro. O sea, hay muchas cosas a las que le sigo teniendo miedo. Y hay miedos que hay que conservar para sobrevivir. El miedo es esencial al ser humano. De lo que uno debe deslastrarse son de aquellos miedos psicológicos. Es decir, miedo, yo tenía miedo de hablar en público desde muy chamo, eso lo perdí hace mucho tiempo, pero quiero decir, esos miedos de que qué va a pasar mañana, voy a poder comer mañana, esos miedos los he ido dejando de lado. Es decir, me concentro, ya sé que para comer mañana hay que ser prudente y ahorrativo hoy. Y hay que trabajar en lo que se pueda y hacerlo bien. Y si pues haces tu monólogo, lo haces lo mejor posible. Entonces, esos miedos psicológicos los voy perdiendo y voy conservando los miedos ancestrales, los miedos que podríamos llamar de reptil que tenemos los seres vivos. Ese miedo a no poder conservarte en lo personal y en lo colectivo. Ese es digamos, el miedo que todavía conservas, que creo que todos los venezolanos lo tenemos, ¿no? El Sin miedo duda. de que a Sí. dónde va nuestra sociedad. ¿Qué crees tú Ujú. que va a pasar? ¿Qué es lo peor que has imaginado al respecto? Bueno, yo creo que casi que lo peor que he imaginado es lo que estoy viendo. Eh, o sea, lo Eso es peor bueno, es que en las el cosas fondo, en Venezuela. ya todo lo que vuelva a pasar es positivo. ¿Perdón? Que eso es bueno porque ya tocamos el fondo, entonces todo Sí, lo que no, pasa es bueno, positivo. sí, bueno, Ricardo, fíjate, una de las cosas que yo he aprendido de trabajar con Luis Vicente León es que él siempre me lo dice, es que los países no tienen fondo. Mm. Entonces, este momento es muy malo, pero podría ser todavía mucho peor. De hecho, lo está haciendo. Por ejemplo, el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que poco a poco se van apoderando como si fuesen señores feudales de la ciudad. Era una cosa que no se imaginaba uno hace 2 años o 3 años. O sea, que iban a tener tanta fuerza como para hablarle a un gobierno de tú a tú, Mm, que es lo que están haciendo. sí. Y, pero bueno, digamos, lo que yo temo, el miedo que tengo, es que esta situación se extienda demasiado tiempo. Y me preocupa que se extienda porque, en mi opinión, cada día que pasamos, muchas nuevas cosas se van perdiendo. Y entonces, en la medida en que se pierden las cosas, eh, cuesta más la reconstrucción, porque yo siempre, mi mente está puesta en la reconstrucción del país, en qué podemos hacer para reconstruirlo cuando llegue ese momento, que estoy seguro de que va a llegar. Pero me gustaría que esta etapa no fuese demasiado larga. Ya lo ha sido y creo que todavía va a serlo un poco más, porque uno no ve en el horizonte como opciones que permitan pensar que podemos pasar a una nueva fase, es decir, que esto va a terminar y que podría comenzar el renacimiento democrático y libre del país. ¿Crees que el exilio nos va a ayudar a reconstruirlo? O sea, a pesar de que Sí, casi 20% del país se ha ido, ¿crees que nos está ayudando el exilio? sí, sí, sí ayuda. De muchas maneras, Ricardo. Hay una ayuda, bueno, hay una ayuda primaria que es, hay gente enviando comida, hay gente enviando remesas de dinero que ayudan a los que no pueden. Y eso es una ayuda. Hay gente enviando medicamentos. Hay fundaciones silenciosas de venezolanos que se han organizado. Yo las conozco y las he apoyado de alguna manera a recoger medicinas, a enviar productos. Eso funciona. Se están haciendo pues muchas cosas, pero además se está haciendo también, se está formando un grupo de jóvenes profesionales que cuando las cosas cambien, que van a cambiar, y nuestra tierra vuelva a ser otra vez un lugar de promisión y de esperanza, van a querer volver a su casa, van a querer ejercer su nacionalidad y van a querer meter el hombro para construir ese país. Entonces va a ser gente que va a venir con formación profesional
que probablemente nosotros en Venezuela no podemos garantizarle a los jóvenes en este momento. Mira cómo están nuestras universidades. Nosotros que fuimos, bueno, de alguna manera emblema educativo con universidades de prestigio en Venezuela, eso en este momento está, no es fácil porque, bueno, la situación de apoyo a las universidades no es la que tenían en otro tiempo, que tampoco fue muy buena, no fue del todo lo óptima, pero que sin duda alguna permitió que Venezuela formara excelentes profesionales en sus universidades. Entonces, bueno, yo creo que ese también es un aporte del exilio. Y el otro aporte es cómo cambia el alma del ciudadano que tiene que enfrentarse a otra cultura y que cuando le toque volver a su casa vendrá con todo ese bagaje que le ha dado el coexistir con otra formación cultural. ¿Cómo perdiste el miedo íntimo a las críticas, el miedo que comentabas de perder la fama o perder la relevancia en su momento? ¿En qué momento fue un momento específico de tu vida donde dijiste, ya esto no me importa si esto va o esto viene? ¿O fue más un proceso de personal? ¿Cómo fue esa pérdida de ese miedo? Bueno, Ricardo, yo creo que realmente a mí, o sea, para mí el hecho de ser conocido y ser famoso siempre fue como una cosa inesperada, no buscado. Mm, Yo pienso que cuando la gente se obsesiona con buscar fama, puede ser un proceso que te genere actitudes negativas. A lo mejor puedes estar dispuesto a hacer todo o cualquier cosa por conseguir la fama. Yo creo que desde siempre estuve preocupado por hacer proyectos que me gustaran, que me llenaran, que me hicieran sentir a gusto. Entonces, eh, en la medida en que tú logras cosas y puedes hacer lo que en verdad deseas, ya te has realizado. Entonces, las críticas, yo les presto atención, no es que no soy indiferente a ellas. Les presto atención cuando tienen detrás de sí mismas una argumentación. Cuando alguien me argumenta algo y dice, oye, Laureano, esto no me parece bien por esto y esto y esto, yo las tomo y reflexiono sobre ellas y las respondo. Las que son simplemente insultos, digamos, antes me podían afectar un poco más, pero ahora como he visto que el insulto es lo normal, eh, casi que es la relación normal de las redes, es que la gente se insulte unos a otros. Entonces, lo que trato es de que eso me sirva de ejemplo para no caer. O sea, yo no quiero caer en ser lo mismo, de manejar irresponsablemente las redes, manejarlas, o sea, yo quiero manejarlas de una manera didáctica, que ayuden a que la gente pues entienda mejor las cosas o a que conozca un dato cultural interesante que no conocía. Ese tipo de cosas me gusta hacerlas y no hacerme eco de, o sea, creo que este es un tiempo muy complicado, además tecnológicamente tenemos cada vez más a la disposición nuevos medios y, y esto tenemos los que tenemos, digamos, trascendencia, que nos reconocen y que nos siguen, hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Y de qué trata el monólogo en específico? ¿Trata de el miedo como emoción, como sentimiento humano? ¿O también de este miedo relacionado con el futuro de Venezuela? Sí, yo creo que trata de todo un poco, porque, o sea, yo quiero pasearme primero por el origen, por la anatomía del miedo, qué es lo que lo produce, por qué lo necesitamos, además, porque el miedo es importante para el ser humano, para sobrevivir y para mantenerse, pero también lo importante que es vencer algunos otros miedos y que los miedos no te frenen. Y quisiera hablar también del miedo colectivo que tenemos los venezolanos como grupo de identidad, como gentilicio, el miedo que tenemos al fracaso Mm, y animar a la gente, un poco lo que hablábamos hoy casualmente en un en vivo que tuve con Luis Vicente, de que ese miedo, o sea, que lo contrario al miedo es el valor, pero no el valor de,
o sea, el valor no significa, ser valiente no significa perder el miedo, sino Mm, estar consciente del miedo que se teme y no perder la esperanza. Yo creo que para nosotros, yo diría que la palabra clave para enfrentar al miedo es la esperanza. Y entonces, un poco reírnos de los miedos, reírnos de aquellos que podemos sobrellevar, por ejemplo, las fobias, para saber que, bueno, que existen, que están ahí, tomar conciencia de ellas y decir, ¿sabes qué? Bueno, me voy enfrentando poco a poco a algunas a las que puedo y las voy derrotando. Y esos miedos psicológicos que nos afectan en la cotidianidad, vencerlos para ocuparnos de aquellos grandes miedos que cambian nuestro destino como nación, como pueblo, como cultura. Y el miedo, ya que hablabas de la anatomía del miedo, ¿está asociado a alguna parte del cuerpo? Porque hay emociones que sí. La alegría está asociada con la sonrisa, con la cara, ¿no? O el amor está asociado con el corazón. Y el miedo está asociado con el culillo o con los esfínteres. Porque uno tiene que uno está asustado y uno lo aprieta. Pero si uno está Sí, asustado, sí, uno dice que está cagado. sí. Bueno, mira, es curioso porque la palabra que utilizamos los venezolanos para referirnos al miedo es justamente culillo. El culillo Este, y el cague. y sí, 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 sí. Es verdad. Bueno, yo creo que sí, que el miedo produce una reacción orgánica, sin duda. El miedo produce una explosión de adrenalina. Lo asocian los que lo han estudiado a un órgano, a una parte, mejor dicho, Ujú. del cerebro que se llama la amígdala. No son la que vemos aquí, sino una cosa que está como en el centro del cerebro, que es nuestra reacción instintiva más primigenia y primitiva, que es la de el reptil que sale corriendo, pues, y huye de aquello que le puede quitar la vida. Ese es como lo que Entonces, llaman el tío por el espinazo. Y sale. sí, sí, esa corriente eléctrica que uno siente, sí, sí, sí. O sea, bueno, por ejemplo, los que hemos estado en situaciones extremas como atracos o secuestros, cosas de ese tipo, uno sabe lo que es ese corrientazo del miedo. O sea, cuando tú tienes una pistola enfrente y tú dices, wow, esto, ahí se produce algo en ti. O sea, hay una alteración química, física. Los esfínteres se pueden relajar. Por eso uno dice, está cagado del miedo, o sea, hay gente que se pudo haber hecho pipí del miedo, es que porque pierdes como el No. control. Y fíjate qué cosa tan curiosa, Ricardo, porque las dos cosas que te llevan a perder el control son la cosa más temible, que es el miedo, que se puede transformar en pánico, o la cosa más agradable, que es la risa. La risa también es un descontrol del cuerpo. También puedes decirte, me cagué de la risa y me hice pipí de la risa. Es curioso, o sea que más bien el antídoto del miedo puede ser la risa. Sí, sí, sí. O como Porque una igual, gana de una si te moneda. hace pipí, que sea de otro, Claro, cambia el motivo. claro, es otro pipí, está hecho de otra sustancia. Sí, Laureano, y en este tiempo de que no te has retirado, pero estás tomando un tiempo de vivir un nuevo estilo de vida, estás básicamente pasando de ser artista a artesano, que lo veo más bien como una evolución del artista, porque hay una reflexión sobre la artesanía que es muy bonita, que se la leí a un sociólogo americano, que dice que en la artesanía, el trabajo con las manos, es uno de los trabajos que te permite pensar éticamente sobre lo que haces, porque ahora en el mundo globalizado, el mundo industrial o tecnológico, muy pocas veces nos detenemos a pensar para qué estoy haciendo este trabajo o cuál es el propósito de mi trabajo y cuál es la ética de esto que estoy haciendo, sino que uno más bien piensa, claro, estoy haciendo mi trabajo, que es el caso, por ejemplo, de Venezuela, como muchos de los sí. policías que acatan órdenes de represión, ese tipo de cosas, dicen, yo solo hago mi trabajo, a pesar de que no es ético. Eh, Ujú. ¿Qué reflexión te trae esto, ya que lo has experimentado, Sí, digamos, en carne propia?
la labor del artesano, de trabajar con las manos, de Ujú, pensar mientras ujú, trabajas ujú, algo por el bien de sí mismo, por el bien de hacerlo. ¿Cómo ujú, crees que se ujú, puede aplicar, digamos, esta, digamos, ética del ujú. artesano a, no sé, a otras áreas como puede ser la Sí, policía? pero has dicho muy bien, Ricardo, yo sí creo en eso. De hecho, tu pregunta me recuerda el viejo principio monástico que decía ora et labora, es decir, y hacer de tu trabajo una oración. Mm, Mira, en la medida en que uno va convirtiéndose en artesano, te das cuenta de que haces cosas con el motivo o con la finalidad, mejor dicho, de que trasciendan. Y yo creo que uno debe hacer cosas con la finalidad de que trasciendan. Y cuando tú piensas en la trascendencia, entonces la calidad de lo que haces comienza a ser mejor. Es decir, tú como humorista en el escenario vas a tratar de no decir lo primero que se te vino a la cabeza, sino tratar de decir algo que pueda trascender, que pueda quedar, que pueda ayudar a que el mundo sea mejor. Es decir, el árbol que siembra el campesino probablemente no dé frutos para él. A lo mejor los frutos los va a dar para otro que viene detrás. Pero es que alguien tiene que sembrar para que otro coseche. Entonces, eso se aplica mucho al sentido de la existencia. El sentido de la existencia humana, efímera y tan breve, es un eterno sembrar para que otro coseche. Y ese que cosecha siembra a su vez para otros. La vida es al final una carrera de relevos en la que uno debe tratar de dejar el mundo un poco mejor de lo que el mundo fue. Si tú eres un ampón y te dedicas a matar a gente inocente, bueno, a toda gente es inocente, tú estás dejando un mundo peor que el que encontraste, un mundo, si tú eres un corrupto que te robas el presupuesto de la educación de tu pueblo, tú vas a dejar un mundo peor que el que encontraste. Si tú eres un dictador que te dedicas a torturar y a oprimir y a asesinar gente, tú vas a dejar un mundo peor que el que encontraste. Entonces, si cada uno de nosotros comienza a pensar distinto, a pensarse como sembrador de un mundo nuevo, de un mundo de progreso, de prosperidad, de equilibrio, de justicia, de razón, de pensamiento, entonces quizá podamos cambiar la lógica del mundo. Me gustan mucho tus palabras y tu reflexión al respecto, porque creo que hemos entrado en Venezuela y en el mundo como en una especie de desesperanza por la pandemia. Sí, Y me pasa que yo estoy ahorita de visita en Nueva York y aquí ha cambiado mucho las cosas, a pesar de que ya están volviendo a la normalidad. Ayer recién quitaron todas las restricciones por la COVID, pero la gente está muy agresiva. De hecho, han aumentado los crímenes acá y están muy preocupados en New York por eso. Y siento que puede ser esa desesperanza o esa desesperación incluso. A veces en la pandemia a veces yo creo que me deprimí un tiempo. Yo no sé si claro. me daré cuenta ahorita o en un tiempo mirando hacia atrás, pero llega un momento en que uno siente de que vale la pena vivir una vida así, ¿no? Ujú, Encerrado o una vida eh, ujú, negativa como la que tú acabas de nombrar, de ese tipo de sí, personas, ¿no? sí. ¿Cómo crees Pero que... fíjate, Sí, sí, sí. Ricardo, una de las cosas que yo pienso que nosotros tenemos que hacer para aliviar, porque es muy lógico bueno, todo lo que esta pandemia ha generado en nosotros, pero una de las cosas que uno tiene que hacer es mirar hacia la historia, hacia el pasado. Y cuando empiezas a mirar hacia el pasado y ves las cosas en perspectiva, tú dices, bueno, sí, estuvimos todo este año con una situación muy compleja, muy difícil, pero la humanidad comienza a salir de esto. Uno ve, por ejemplo, la pandemia anterior, la de 1918, que todavía no se establece exactamente el número de muertos, de víctimas, fue entre 50 y 100 millones de personas. Eso son muchísimas personas comparado con esta pandemia. Entonces, pareciera que en ese sentido hemos avanzado con más eficiencia. Y si uno va más atrás y ve, por ejemplo, no sé,
Yo que estoy escribiendo mi novela sobre el tema de Constantinopla, un episodio que sucede en el año 540 aproximadamente en Constantinopla, cuando Justiniano y Teodora linchan a un grupo de rebeldes, los mandan a reunirse en el anfiteatro, en el hipódromo de Constantinopla, y mueren ese día 30.000 personas de un solo golpe, asesinados por el ejército de Justiniano. Y entonces yo trato de imaginarme cómo puede ser 30.000 personas muertas un solo día por la mano de otros hombres, que además son su propio pueblo. Y tú dices, wow, qué impresión. Cuando uno empieza a ver los acontecimientos de la historia, uno empieza a entender que con todo y todo, uno está en el mejor momento de la historia. Y lo que tenemos que ver es hacia dónde la conducimos, en qué queremos convertirnos, cuál es el futuro que avisoramos. Un futuro de robots insensibles, o un futuro de seres humanos que utilizan el progreso para hacerse más humanos, es decir, para convertirnos en humanistas en la plena dimensión, en gente sabia, en gente lúcida, con un sistema tecnológico que esté al servicio de nosotros y que no nos esclavice. Tú que eres politólogo, Laureano, tienes digamos, lo mejor de los dos lados del cerebro. Tienes el lado artístico, pero tienes el lado científico también. O sea, puedes pensar analíticamente y creativamente. ¿Cómo lidias con esto desde el punto de vista creativo? ¿Qué haces cuando tienes demasiado miedo o estás lleno de emociones negativas? ¿Te ha tocado estar deprimido? ¿Cómo haces para crear o para trabajar en esos tiempos? ¿Piensas analíticamente sobre tu depresión o sobre tu tristeza? ¿Cómo has lidiado con eso? Bueno, una pregunta muy compleja. Uno no sabe exactamente cómo trabaja el cerebro de uno. Yo creo que en lo analítico y lo creativo están como imbricados, así siento yo. Eh, por ejemplo, yo estoy preparando este monólogo del 27, pero lo estoy haciendo desde un punto de vista también analítico. Yo quiero comprender Mm. eh, para explicar. Eh, y claro, y quiero darle a esto cosas creativas, quiero que la gente también se ría. O sea, quiero las dos cosas. Entonces, para mí, los dos componentes como que los mezclo ahí en una coctelera y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y, y siento que todo ese, o sea, todo lo que uno va haciendo, esto que llamaba don Arturo Uslar Pietri, el hombre que voy siendo, el hombre que voy siendo es lo que se expresa en cada cosa que hago. De modo que uno es lo que uno ha sido y lo que uno ha venido siendo. Y creo que en cada cosa que haces se expresa todo. En lo creativo se expresa, o sea, desde el primer chancletazo que te dio tu mamá hasta lo que hiciste ayer. O sea, todo eso está ahí como dentro de uno. Uno es una gran caja en la que se han ido acumulando cosas que a veces uno no las tiene consciente, pero están ahí y cuando menos lo esperan salen a flote. A mí me ha pasado que han surgido cosas en un escenario que después yo recuerdo, uy, pero esto estaba bien guardado por ahí y de repente hubo algo que lo detonó y salió. Entonces, yo creo mucho en eso, en la adrenalina del momento. Por eso es que nosotros, tu trabajo y el mío y el de todos los que hacemos comedia, requiere de un público frente para que nos dé inspiración y fuerza y carga. Y esa energía nosotros la transformamos en creatividad. Y yo a veces siento que, bueno, a veces siento, por ejemplo, que soy muy analítico y poco creativo humorísticamente. Entonces, bueno, siempre ando como cuestionándome, esto le falta humor, esto está muy serio, o cosas así. Yo recuerdo una, Pero bueno, es parte del trabajo, es una lucha que uno tiene. claro, yo recuerdo una vez que tú te montaste el escenario y no tenías muy claro qué ibas a decir y a mí me pareció una locura
porque yo siempre tengo que tener claro lo que tengo que decir y en qué momento y qué viene primero y qué viene después. Ujú. Y tú me dijiste, no, yo como vaya viniendo, como voy sintiendo el público, voy hablando y voy haciendo el show. Y me pareció eso como maravilloso, o sea, es como nadar, es como que estás en el mar abierto y te pones a nadar, eh, tú sabes para dónde vas a nadar, pero nunca sabes qué tipo de nado vas a elegir, o, ¿sabes? Y me pareció, Claro, claro, pero ¿cómo lo haces? sí, Tienes todo un repertorio en tu memoria y vas eligiendo. claro, claro. Sí, realmente, cuando, yo pienso que es como cuando eh, tú haces ya algo y ese algo forma parte de tu vida. eh, y tú dices, bueno, no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, pero es que ya yo tengo muchas herramientas, ya lo he hecho muchas veces. Y, o sea, yo soy un albañil que voy a construir una pared. No sé cómo voy a construir esta pared, me voy a enfrentar, pero es que tengo herramientas y tengo bloques y tengo cosas que las voy a poner y esa pared se va a construir. A lo mejor no queda como exactamente yo quería que quedara, pero va a quedar una pared y en una de esas va a quedar una excelente pared también. Entonces, eh, no estoy diciendo esto que uno deba improvisar todo el tiempo, solo que se puede improvisar bien cuando se planifica bien, o sea, cuando se tiene elementos eh, para improvisar bien. Sabes que ayer estaba hablando con mi novia sobre la posibilidad de emigrar. Y me recordó algo que dijiste hace rato, de lo de Ular Pietri, que el hombre que voy siendo, ¿no? Uno es lo que ha sido. Y una de las cosas que yo le dije es que no te da miedo renunciar, porque ella quiere emigrar, pero yo estoy todavía como pensándolo. Y ella me dice, yo le digo, no te da miedo renunciar a lo que has sido. Y ella me dice, no te da miedo renunciar a lo que podrías ser. Y me mató allí, o sea, Ujú, yo sentí que ella tuvo toda la razón. claro. Y, pero ese en el fondo es uno de mis miedos, que siento que emigrar es Ujú, en parte renunciar a mi venezolanidad, a mi identidad, porque para donde uno se vaya, uno va a ser el extranjero y uno va a ser, si vienes a Estados Unidos, va a ser el latino, no solamente el venezolano, sino el sí, latino. Entonces, entras en una categoría que no necesariamente te identifica a ti, porque bueno, yo soy latinoamericano, pero lo que entienden por latino quizá no lo soy. Entonces, uno empieza a preguntarse todas estas cosas de, bueno, yo voy a hacer un pez en una pecera nueva y eso es, claro. voy a dejar de ser el pez que Sí, fui o es como, me sí, tengo pensando eso, ¿qué has pensado tú al respecto? sí. Hay muchas cosas que te afectan cuando te vas. Por ejemplo, yo estoy en este momento fuera y ni siquiera planifiqué eh, irme, sino que bueno, salí de gira y en una de esas giras estuve por acá, por donde está mi familia y bueno, ellos me insistieron en que me quedara, etcétera, que me tomara un año sabático y un poco en eso estoy, ¿no? Es decir, mi mesa quedó servida, mi nevera tiene comida en el congelador en Caracas, los libros están abiertos sobre el escritorio, de modo que eh, yo siento que definitivamente hay algo que me ayuda a mí, que es que como los caracoles, yo llevo mi casa conmigo, la llevo en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, yo estoy conversando contigo y yo siento que estoy en Caracas, yo estoy haciendo una cosa con una empresa y siento que estoy en Caracas, yo escribo un artículo y siento que estoy en mi casa. Entonces, eso me ayuda a saber que donde quiera que estoy, puedo hacer algo por mi casa, por mi tierra, por mi gente. Y eso me da ánimo para seguir luchando. Y sé que esto no va a ser perpetuo, entonces, bueno, eso me ayuda mucho. Creo que, además, por otro lado, en relación con lo que uno ha sido, creo que lo que uno ha sido, ya eso nadie te lo puede arrebatar. Es decir, los sitios que yo recorrí, los lugares donde me presenté, los corazones que pude tocar con el humor, las clases que pude dar en la universidad, la gente que se formó con las cosas que uno pudo ayudar a los demás. Todas esas cosas forman ya parte de mí. Eso no me lo puede arrebatar nadie.
Laureano, ya para ir cerrando, hace rato te pregunté sobre qué es lo peor que imaginas para Venezuela, pero ahora quiero preguntarte qué es lo mejor que imaginas. Lo mejor que imagino es lo que va a suceder. Va a suceder que Venezuela recupere sus libertades y su fe en el futuro. Va a suceder que la gente preparada, capaz, inteligente, honesta, va a tomar el rumbo y el destino de la nación. Va a suceder que estaremos más alerta para no caer en manos de oportunistas, demagogos, abusadores, arbitrarios. Va a suceder que vamos a rescatar nuestras universidades, nuestros centros educativos y que vamos a poner énfasis importante en la formación cultural de nuestro pueblo, para que siendo un pueblo mejor y más culto, no caiga en manos de abusadores, de engaños, de oportunistas demagógicos que lo lleven al abismo. Y va a suceder que volveremos a ser tierra y destino de esperanza, de turismo, de alegría. Todas esas cosas las anhelo y hago algo cada día de alguna manera para que eso se dé. Aporto, yo creo que uno tiene que hacer algo desde o sea, mi terreno es la palabra. Esta entrevista contigo para mí es como un aporte a ese futuro para que la gente no pierda la esperanza de que va a venir. Y así lo siento también. ¿Cuánto, cuéntanos de del show para que la gente sepa dónde comprar las entradas, cuándo es, toda esa información, por favor, déjala acá. Ok, mira, aquí en mi bio del Instagram tengo todos los datos para que lo puedan conseguir. En Esto arroba es Laureano Mar. en golive.com. Aquí en mi, sí, en arroba Laureano Mar. En mi bio está, además que creo que directamente tocándolo ya se meten en el link. ¿Ves? Me acabo de meter en el link de GoLive y aquí está, aparece el espectáculo directamente. Entonces, a través de esto, pueden, en Venezuela además se puede pagar en bolívares, lo cual facilita las cosas a la gente. Los precios hemos querido que sean muy, muy económicos hasta hoy o hasta mañana, que están en preventa. Un, una cosa más que todo simbólica, porque queremos que la gente se meta y que le sirva, que le sea útil, que le sea provechoso. Pero a partir de mañana sí creo que las entradas suben como a $1,500, $2,000 cada entrada, una cosa así. Pero a partir de hoy son baratísimas. Sí, sí. Y bueno, Go Live es una plataforma además muy querida porque está a cargo de nuestro común amigo Bobby Claro. Comedia y Mariana de Comedia, que son unos insignes trabajadores del humor y ahora tienen este proyecto que ya puedo decirlo con propiedad, es un proyecto que tiene un largo camino recorrido con mucho éxito. Sí, sí, Go Live es muy, muy bueno. Go Live se escribe con triple I. Go, como Triple I, Go Live. live.com. Y ahí está, ahí pueden Eh, comprar entradas como sobre el miedo, un show de Laureano Márquez. ¿Qué día? El 27. 27, 20. domingo 27 de este mes. Vamos todos al streaming, que la vamos a pasar muy bien. Y es que bueno, no sé, vamos a reflexionar y a pasarla bien. Qué bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Gracias, Laureano, Buenísimo. por esta conversación. Ricardo, gracias por esta entrevista. Siempre es un gran gusto conversar contigo porque, bueno, tú eres de los exponentes de las nuevas generaciones de humor que uno admira y en los que uno tiene cifradas, puestas sus esperanzas de que el humor se mantenga a la altura de las circunstancias. Gracias, gracias, Laureano. Para mí es un honor, tú lo sabes. Desde que empecé a hacer humor fue gracias a ti, fue porque leí uno de tus artículos y empecé a leerlos todos. Yo dije, yo quiero hacer esto es increíble. Qué Y bueno, una vez te qué escribí por bueno. Twitter, fui al show, me dijiste, veme al final. Y yo te pregunté justamente, Laureano, dije, tengo miedo de presentarme, ¿qué hago? Y tú me dijiste, el miedo siempre lo vas a tener, pero tienes que montarte a pesar de sentir miedo. Y así hice, esa noche llegué a la casa a escribirle a George Harris por un correo electrónico para que me diera una fecha en el Teatro Bar, me dio una fecha para el mes siguiente y fui a Caracas porque yo vivía en Barquisimeto en ese entonces, me Así presenté es.
y estaba cagadísimo, pero me presenté. Muy bien. Así Yo que, creo que una de las cosas del miedo, y con eso adelanto algo del monólogo, es que algunos de estos miedos que tenemos, los que podemos combatir y vencer, debemos irlo haciendo poco a poco. Es decir, sumergiéndonos en ellos hasta vencerlos. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Yo tenía pánico a hablar en público, miedo terrible. Y la vida me colocó en un oficio que es hablar frente a la gente. Y es curioso, yo cuando veo lo que hago, yo digo, es que yo no me imaginaba, yo en la universidad era incapaz de hacer una exposición. Cuando el profesor asignaba una exposición, yo entraba en una especie de pánico que me duraba durante todo el semestre. Y ahora vivo de esto. Es increíble. imagínate, uno nunca sabe. Pero muchísimas gracias, Laureano, por tu Bueno, tiempo. me alegra mucho de haber sido una chispa Sí, en tu vida. Yo creo que todos tenemos que, cuando uno siente que uno ha sido una chispa luminosa que enciende cosas buenas, uno siente que ha valido la pena este paso por la existencia. sí, sí. Más que una chispa, ha sido guía, ha sido motivación, inspiración. Así que estoy Bueno, eternamente ¿sabes qué? agradecido contigo. Esas cosas a uno eso que dice se pone sobre los hombros de uno un compromiso, porque uno dice, oye, tengo que ser mejor para que la gente que piensa así como tú piensas de mí y que se ha sentido inspirada no se desinspire, No, yo creo que no, no no, pasa, no se no defrauda. decepcionar. Ese es uno de mis miedos, miedo a defraudar. El mío también. Exactamente uno Mm, de mis miedos. sí, sí, Creo que uno tiene que ser honesto con lo que uno es siempre y eso, los que quieran acompañarte estarán y los que no, o no te entendieron o esperaban otra cosa de ti, pero si uno es sí, honesto uno sí, mismo con lo que uno desea y con lo que uno es y quiere hacer, yo creo que uno no va a defraudar. Lo importante tampoco es no defraudarse uno mismo, ¿no? No comprometerse, así es, no venderse uno mismo para gustarle a los demás. Eso creo que, eso sí es mi mayor exactamente. miedo. Yo, tú sabes que para cerrar con esto del miedo, voy a citar una frase del gran Franklin Delano. Franklin Delano dijo, a nada temo más que al miedo mismo. Y te voy a decir una cosa, si alguien podía saber de Curillo era Franklin Delano. Gracias, Laureano. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Nos Chao, vemos. chao.